Hola, buen día, bienvenidos al podcast de Adultos Conscientes. Yo soy la psicóloga Cintia Deibele, experta en psicoterapia, y hoy junto a mi colega y amiga Mónica Robles vamos a hablar acerca de familias tóxicas. Pero bueno, antes de empezar, Moni, cuéntanos un poquito acerca de ti para que los demás te conozcan un poquito. A qué te dedicas, cómo desarrollas tu profesión. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Muy bien, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación también. Yo soy terapeuta, hace más de 10 años que me dedico a la terapia. El tipo de terapia que manejo es cognitivo-conductual y también estoy certificada en terapia racional emotiva. Y pues ya tengo bastante tiempo trabajando yo con terapia grupal también, terapia familiar y terapia individual. Y bueno, hoy estamos acá para hablar un poquito de este tema de las familias, que es un tema que siempre está bastante vigente, ¿verdad? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Me parece un tema muy delicado, pero muy importante y crucial para muchas personas, porque, bueno, nosotros lo estamos viendo en la consulta y realmente tener o formar parte de una familia tóxica es complicado, porque primero no nos damos cuenta, ¿no? Somos los últimos en darnos cuenta y tampoco somos conscientes del daño que causa, ¿no? A nivel de salud mental. Entonces, Así es. antes que nada, vamos a empezar a explicar, ¿no? ¿Qué entendemos por familias tóxicas? ¿A qué le llamarías familias tóxicas desde un punto de vista psicológico, Moni? Muy bien, bueno, pues el término tóxico se ha acuñado mucho últimamente y a veces suena un poco ambiguo, no sabemos realmente a qué se refiere, ¿no? Pero ya aterrizándolo a la terapia clínica, ¿no? Ya al área clínica, estamos hablando de las familias disfuncionales. Es decir, una familia disfuncional es aquella que falla en las funciones básicas que tiene que aportarle al individuo para que pueda desarrollarse plenamente, adquirir independencia, adquirir estas vías por las cuales pueda sentirse realizado el sujeto y que también haya un ambiente o una dinámica en donde haya pues este fomento de las emociones, más bien de hablar de las emociones, de comunicarse de forma adecuada, no violenta, y también proveerle a la persona, al sujeto, pues todo lo necesario para que pueda ser un adulto funcional, ¿verdad? Y Sí, saludable. totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Moni, sí. Ujú, Y justamente vamos a notar que en una familia tóxica hay patrones muy negativos de comportamiento, ¿no? ujú, Como así es. manipulación, violencia, Ujú, victimismo, no, o sea, ujú, generalmente no hay una división, ¿no? Entre tu vida y la mía, sino que todos están involucrados en la vida de todos. Imagínate, si yo tengo un problema dentro de una familia tóxica, ahora el problema es de todos. Entonces todos se entrometen, todos opinan, claro. es un desastre luego. Entonces, si yo tengo un novio, por ejemplo, que a mi Ujú, mamá no le gusta, ¿no? Entonces todos se ponen en contra, ¿no? Son como, ujú, como la típica familia muégano, que le dicen aquí, sí, ¿no? Pero totalmente. no muéganos porque están unidos, sino porque están apegados, ¿no? Hay como un Sí, apego muy disfuncional. totalmente, ¿no? De hecho, son como muchos los aspectos que se analizan o se tienen que identificar para determinar que la familia es disfuncional o que hay esta toxicidad. Entonces, son muchos, ¿no? Es como muy amplio todo lo que podríamos analizar, pero tengo una pequeña lista, ¿no? De la dinámica, de cómo es la dinámica, cómo es la comunicación dentro de estas familias, ¿no? Están las A familias ver, invadidas. cuéntanos, Moni, cuéntanos de esa lista. Ok, yo puse acá como 11, ¿no? A ver, Este, son familias son familias invalidantes, es decir, no sé, a ti te gusta vestirte de cierta forma y tu familia te dice, pero ¿por qué te vistes así? O sea, no, vístete más femenina. Eso es algo que he escuchado mucho, ¿no? sí, Especialmente en ciertas zonas de la República, porque yo trabajo mucho en línea
personas de otros estados. Y por ejemplo, en Chiapas se ve mucho eso, es algo muy llamativo que todas las chicas adolescentes me dicen que el entorno también les manda muchos esos mensajes de, no, vístete más femenina, ¿no? O eso no, eso se te ve mal, o ¿por qué no usas mejor esto? O sea, no validan los gustos, las decisiones, quiero hacer tal cosa con mi vida, no, es mejor que hagas esto es lo correcto. Entonces tiene que ver con que no validan los deseos, ni las necesidades, ni los gustos, ni la personalidad de alguno de los miembros de la familia, o puede ser que de todos, ¿no? Que todos tengan esta misma dinámica, porque la dinámica es algo que circula. Entonces, no siempre le toca a uno ser el chivo expiatorio, ¿no? Como le llaman dentro de terapia grupal, el chivo expiatorio es al que se le culpa, por ejemplo, de todo lo que pasa, de todo lo malo que sucede en la familia, ¿no? Al que se le carga todo. Exactamente, ¿no? O la oveja negra, que es aquella que precisamente siempre está siendo invalidada por los padres o por la familia, y ellos al final deciden resistirse y deciden hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y es como ir en contra de digamos que de las reglas de la familia o de la ideología de la propia familia, ¿no? Entonces Sí. ahí están las familias invalidantes, las hipercríticas, ¿no? Que son aquellas que no ven lo que haces bien, solamente te dicen, todo muy padre, pero te falta esto. Muy bien, pero esto está mal, ¿no? Claro. Entonces, si el niño saca 10 en todo, pero saca 8 en uno, ahí están regañando al niño, castigándolo, diciéndole que por qué 8, ¿no? ¿Por qué 8? ¿Por qué no eres el Sí. mejor? ¿No? ¿Por qué no ganas los premios? Sí, o sea, no hay una, no se toma en cuenta el esfuerzo. Exacto, ¿no? Exacto. Y además de eso, pues también, ¿no? El hecho de siempre estar criticando, le pasa mucho a las mujeres, o sea, es complicado, pero yo lo que he analizado, que he visto mucho en la práctica, es que también a las mujeres siempre les están encontrando algo en lo que no son suficientes, ¿no? Algo que les falta todavía, o sea, eres exitosa, tienes tu familia, pero siempre, pero es que ya subiste de peso, ¿no? Pero es que necesitas esto otro ahora. Pero te falta aquello, ¿no? O ¿por qué tratas así a tu hijo? O ¿por qué haces esto? Entonces, también ese tipo de dinámica hipercrítica donde aparentemente todo va bien, pero siempre te encuentran como el detallito de, pero esto está mal. Ujú. Sí, sí, claro. Y La, van de la la mano, ¿no? Lo etiqueta, invalidante con lo ¿no? crítico. O sea, porque no valido tus deseos y Sí, además los voy a juzgar y los voy a criticar y los voy a castigar también de paso, ¿no? Como que hay exacto. una pérdida ahí de tomar en cuenta a la persona que está tomando esas acciones, de ponerse lo que quiera o tomar ciertas decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro. Ujú. Sí, tenemos otra que es la familia codependiente, que es aquella en donde generalmente suele haber algún tipo de adicción, por ejemplo, alguno de los miembros de la familia tiene alguna adicción o hay algún tipo de violencia o una persona con alguna capacidad diferente y que entonces toda la familia gira en torno a la persona vulnerable o a la persona con la problemática. Y entonces ahí el lema de la familia es, todos tenemos que ver por tu hermano o todos tenemos que ver por fulanito de tal, ¿no? Y entonces toda la familia se sacrifica y toda la familia gira en torno a cubrir las necesidades de esta persona y ahí tiene que ver con la codependencia, que esta persona está siendo la rescatada constantemente y los demás los rescatadores. Existen estos dos roles y dentro de esta dinámica, pues evidentemente, pues la gente tiende a no poder realizarse como quiere, a no poder vivir de cierta manera más plena, porque siempre es anteponer las necesidades de la persona que es vulnerable o de la problemática, ¿no? Y entonces, bueno, acá se ve mucha frustración, a veces mucho enojo, muchas injusticias, ¿no? Incluso por qué a él sí y yo no, por qué todos lo procuran a él, ¿no? Especialmente cuando hay adictos es una cosa bastante complicada para quienes están ahí porque los papás siempre van a priorizar a veces al hijo problemático y los otros
terminan a veces siendo un poquito anulados o hechos a Abandonados, un es lado. verdad. Exacto. Sí, 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 sí. Ujú, Sí, esa característica también es como muy común, ¿no? O sea, se da bastante de ujú, que el niño que, bueno, de repente le ha tocado alguna enfermedad o tiene algún problema de salud mental, ujú. generalmente va a ser el que tenga más atención y los anteriores se van a sentir justamente invalidados, desplazados. Sí. Ujú, Y qué complicado, ¿no? O sea, qué complicado llamar a una familia tóxica a este tipo de familias, porque en realidad el afectado es quien va a sentir que es tóxico para él. Pero en ujú. términos generales, sería muy difícil para los papás también tener una dinámica de ponerle la misma atención a todos, ¿no? No debe ser como nada sencillo estar en ese juego. Claro, es complicado porque de hecho, pues existen grupos, ¿no? Por ejemplo, Al-Anon, que fue de los pioneros bueno, tiene creador, ¿no? De las terapias especializadas, bueno, terapias, pero reuniones hechas para miembros de familias que tienen algún familiar con alguna adicción, ¿no? Existe este grupo porque se sabe que es muy pesado a veces para la gente tener que lidiar con todo lo que sucede con una persona que tiene un abuso de alguna sustancia, ¿no? Tienen que informarse, cambiar ciertos patrones, pues bueno, tratar como de reestructurar mucho la dinámica familiar precisamente para que sea saludable, pero al final lo más importante es la información, ¿no? La educación, porque sin eso la familia codependiente va a seguir siendo codependiente, ¿no? Sí, exacto. Sí, esa es Hay una que de las aprender. características de familias tóxicas, ¿no? La codependencia, sobre todo, por la vulnerabilidad Exactamente. en la que Sí. crecen y demás. Ok, Ujú. bien. ¿Qué más, Moni, de la lista? Los sobreprotectores, ¿no? Que son aquellos que como que meten mucho miedo a los hijos. Eso creo que lo vemos mucho, ¿no? En terapia. Y yo de repente he recogido algunos discursos que me dicen y digo, esto es una joya, ¿no? A ver, por ejemplo, una chica me decía, yo me quiero, bueno, ya no tan chica, ya en sus 30, ¿no? Me decía, yo quiero ya separarme, ya quiero irme a otro lado, vivir yo sola, ¿no? Y su mamá, codependiente, ¿no? Le decía, no, pero ¿para qué te vas? ¿A qué te vas a sufrir? ¿Quién te va a lavar la ropa? ¿Quién te va a cocinar? ¿Cómo le vas a hacer, no? ¿Para qué te vas a sufrir? Y entonces te pones a pensar que es como meter miedo de no puedes, el mundo es un lugar hostil, quédate aquí bajo mi ala, ¿no? Para que no te pase nada. Exacto. Pero no permite tampoco que la persona se desarrolle plenamente y alcance esa autonomía y la emancipación, que eso es como una de los objetivos a los que todos tenemos que aspirar, ¿no? Tratar de ser autónomos y ser independientes. Independiente, sí, claro, claro, Ujú. Moni. Y esta también he escuchado yo mucho en la historia de los pacientes, ¿no? El típico de quédate hasta que ahorres para el enganche de tu casa, Ah, sí, sí, es ¿no? O algo sea, que se está viendo mucho. esos enganches son carísimos. ¿Cuánto Ujú. tiempo te vas a demorar, no? Claro, O sea, entonces, y de sí, verdad bastante. le implantan esa creencia y realmente luego, o sea, Ujú. se demoran años, más de 30 años de salir de sus Sí. casas justamente Ujú. por la creencia, ¿no? De que tienes que ahorrar para tu enganche y quedarte aquí, pero en realidad están priorizando, ¿no? Un departamento sobre o una casa sobre el desarrollo de un ser humano. Claro, o sea, tiene un costo, ¿no? Como hemos visto, quedarte en casa de tus papás te sale muy barato económicamente, pero pagas con otras cosas, ¿no? Exacto. Con esa falta de estabilidad, con esa falta de libertad, emocionalmente también hay mucho agotamiento, porque si es una familia tóxica y tú estás ahí y quieres irte hasta que juntes, pues bueno, también te va a cobrar como factura, ¿no? A nivel salud mental y hasta físico, ¿no? Exacto, sí, totalmente como lo mencionas, Moni. O sea, el costo es más profundo, ¿no? Que tal vez no lo Ujú, vemos, pero es un costo sobre autoestima, sobre soy capaz o no soy capaz, ¿no? O sea, ujú. de enfrentar la vida, de convertirme en un adulto sano, consciente, sí, es un costo como muy alto. Entonces,
La sobreprotección Ujú. es un esquema que veo yo muy marcado en la sociedad mexicana, que sería bueno empezar ahí a desmenuzarlo, ¿no? Poquito a poco. ¿Qué otro punto verías en tu lista? Claro. Las familias que son evitativas, ¿no? Aquellas que evitan hablar de problemas, que evitan comunicar las cosas que sienten, que tienen un estilo pasivo-agresivo. Ahí es donde el discurso va un poco en relación al metamensaje, ¿no? El metamensaje es cuando una persona, un ejemplo, dice, ay, mira cuánta basura hay ahí, nadie me ayuda, ¿no? Que se escucha mucho de pronto con Ujú. algunas mamás que no son muy asertivas y que es a final de cuentas yo evito hablar de lo que quiero, de lo que siento de forma como más adecuada y solamente está como el chantaje, ¿no? Como sufro porque nadie saca la basura, ¿no? Pero no se comunican de forma adecuada de decir, oye, puedes sacar la basura, te toca a ti, ¿no? Es como la queja, el pobre de mí, el victimismo, como tú El dijiste, victimismo, sí. va un La ley del poco por hielo ahí. también es mucho de los Ujú. evitativos, ¿no? De las familias evitativas. Eso se da Sí, muchísimo también, ¿no? De no vamos a hablarnos y nos hablan por días, ¿no? O sea, no vamos a exacto. Evitan hablar del comunicarnos para problema. nada. Muy marcado en las familias evitativas. Sí, De los padres a los hijos y sí, entre los padres también. claro. Y también evitan hablar de emociones, ¿no? Son aquellas, a lo mejor madres o padres que están pasando por una situación económica, lo que sea, y no la comparten con sus hijos. Son como temas tabús, ¿no? Como de sexualidad, evitan hablar de sexualidad, evitan hablar de los problemas familiares, evitan hablar de las emociones, cómo me siento, qué problemas tengo, cómo estoy. Y entonces, pues eso invalida también las emociones de los propios hijos, por ejemplo, ¿no? Y ahí tú ves más adelante, ¿no? Personas que no validan sus propias emociones, que llegan a terapia, personas que bloquean, evitan sus emociones y hacen cosas para negarlas, ¿no? Para evadirlas. Entonces, viene desde ahí, de que tus propios padres no te fomenten la comunicación de las emociones y te ayuden a regularlas, sino que están vetadas o sea, totalmente, son tabú, ¿no? Sí, exacto. No hay una, sí, como que las emociones no cuentan, porque si hablas de emociones eres débil, ¿no? Y no está permitido ser débil, entonces se anula Ajá, el mundo emocional en la familia, no importa claro. el cómo estás, cómo te sientes. Sí, esas familias evitativas, ese tipo de Ujú, familia, es una familia que provoca generalmente muchos síntomas de adicciones, ¿no? Adicción ujú. a la Sí, comida, al alcohol, a las drogas y tal, porque justamente como está censurada el habla, ¿no? Entonces, de alguna ujú, manera hay que lidiar con esas emociones, de tranquilizarse. Y las personas claro. empiezan a buscar autotranquilizadores que Ujú, pues generalmente son muy negativos para nuestra salud mental. claro, exactamente. Sí, es como evitar hablar, bloquear la emoción y regularla de formas no muy funcionales, ¿no? Porque al final todas las emociones necesitan ser reguladas, pero si yo primero no las valido y luego no las trato de como que tener presentes, ¿no? De cómo regularlas, pues al final es como pura represión, ¿verdad? Exacto, sí, y esa represión tiene que salir por algún lado y generalmente sale en la forma de una adicción, O compulsión, ¿no? También hay como compulsión mucho. también. Ujú. Ujú. Ok, otras, las inflexibles, ¿no? Aquellas que tienen como que sus normas muy establecidas y que de pronto no son como muy adaptables, ¿no? Como, esta es la norma y esto es así siempre, por siempre y para siempre, ¿no? Y es como que a veces no toman en cuenta como condiciones o otros factores que a lo mejor requieran que haya como una flexibilidad en las normas. Entonces, toda regla tiene su excepción y hay como algunas familias que como que establecen, todos tenemos que hacer esto, y ahí tiene que ver con el lema, ¿no? Como el lema de la familia es, todos tenemos que hacer hacer que tu hermano esté bien, ¿no? Todos tenemos que girar en torno a él porque él tiene un problema. Y entonces la regla es esa, que todos tenemos que hacerlo. Entonces hay inflexibilidad, porque el día que tú te resistes y dices, oye, yo estoy hasta acá, yo no puedo ir a rescatar a mi hermano adicto que ya se fue a encerrar, ¿no? 3 días, ¿qué pasa? Tú eres el malo, ¿no?
tú exacto. eres el que está en contra de la familia, tú no nos proteges, tú, y entonces empieza la culpabilización, ¿no? Por ejemplo, que también esa es otra de las características de algunas familias tóxicas. La Y es eso, culpa, ¿no? Es sí, la exacto, emoción, yo creo que primordial en las familias tóxicas, porque de todo sí, eres culpable. Si claro, decides esto y te quejas, es que es tu culpa, ¿no? Si no exactamente. quieres hacer algo, es tu culpa. Si te equivocaste en algo, es tu culpa. Claro, si te Todo es robaron culpa. es tu culpa, ¿no? Claro, ¿no? Si yo me Porque ¿para qué siento sales mal, así? es por tu culpa, Ujú. ¿no? Exactamente, sí. Y Si ahí yo es estoy donde se ve triste, mucho. es por tu culpa. Exactamente, ¿no? Si yo no estoy bien es por tu culpa. Y también veía yo un ejemplo de eso, ¿no? De las familias que culpabilizan, que ahí es donde entra esta figura del chivo expiatorio, ¿no? Por ejemplo, se roban el coche porque, no sé, por azares del destino, ¿no? Y de pronto es como que ya buscan al culpable, ¿no? Es como, tú no prendiste el foco de la calle, por tu Exacto. culpa se robaron el coche, ¿no? Y entonces la víctima del atraco termina siendo el culpable, ¿no? Y entonces también en esta sociedad mexicana tenemos mucho ese estilo de comunicarse, ¿no? Como de, Sí, saliste así a la calle y te manosearon, ¿no? Pues fue tu culpa, ¿por qué sales así? ¿No? sí, claro, es tu ¿Para culpa. qué traes un iPhone? ¿No? Por eso te asaltaron. ¿Para qué te vas por ahí? O sea, ¿Para qué como te que esta vistes comunicación así? ¿No? Es tu culpa. O sea, todo lo que vives es tu culpa. Aparte no es responsabilidad, es culpa, es ¿no? culpa. No es tu Exacto. culpa, o sea, no es responsabilidad, es tu culpa. Sí, es una sociedad que está muy marcada, bueno, por la religión, por eso hay mucha Ujú. culpa realmente, Sí, ¿no? Como muy culpígenos aquí. Y, claro. y bueno, pero creo que lo importante y lo que queremos transmitir en este podcast, que lo iremos Ujú. diciendo al final, es cómo empezar, ¿no? A limpiar, a Claro. depurar nuestra mente de todos estos paradigmas que no Ujú. hacen bien. Claro, ¿no? Otra que tengo ahí que son las que tienen roles invertidos, ¿no? Que pasa mucho también, como que todo se va como relacionando, ¿no? Pues sí, hay codependencia cuando hay también roles invertidos, es decir, el papá está ausente y alguno de los hijos termina ocupando esa función de complacer a la mamá, de ver por sus necesidades, por sus deseos. ¿Y qué pasa? Que termina sacrificando su propia individualidad la persona, ¿no? Entonces, ahí están, los roles invertidos también generan una disfuncionalidad porque se asumen responsabilidades más allá de lo que debería tocarle a la persona, ¿no? Claro, sí, ese es un patrón muy común, ¿no? Y el tema de tú, mijito, ¿no? Gracias, o sea, tú eres el que nos va a sacar adelante. Ujú. O tú, mijita, eres la más bonita, la más inteligente. Tú eres quien nos va a sacar de pobres, ¿no? Entonces, Ándale, está sí, mucho la exigencia y es un chip que se lo integran desde niños, ¿no? O sí, sea, porque la mamá de por sí no se siente capaz de poder desarrollarse como persona y desarrollar a sus hijos, entonces ujú, empieza a hacer ese tipo de tratos mentales, ¿no? O sea, ujú, como yo no puedo, tú lo vas a hacer. Tú vas a ser el que nos va claro, a sacar adelante, ¿no? Y esos sí, niños sí, sí, crecen traumatizados, ¿no? Olvidándose de todas sus necesidades y pues sí, generando dinero y demás para un montón de personas, ¿no? ujú, Sí, y obviamente ellos desarrollan enfermedades, lo he visto en muchos pacientes. Desarrollan sí, enfermedades, desarrollan adicciones, porque no ujú, hay un contacto con sus propias necesidades. Todo el tiempo viven para otros. claro, ahí es cuando se dice que son como que justo la complacencia, o sea, tienen que complacer a los otros, son su deseo gira en torno a lo que los otros quieren, ¿no? Exacto. Entonces Sí, es un sujeto al deseo de, exacto. Porque ajá, si no, eres un mal hijo, eres una mala ujú, persona, ¿no? Y o son me va a mamás pasar. que justo funcionan mucho alrededor del victimismo. Es que yo no Ujú, puedo, es que yo luché por ustedes, yo he hecho tanto por ustedes, ¿no? Y ujú, entonces tengo pacientes así actuales.
tanto Ujú, esposos de pacientes y esposas como personas como que están en la terapia, por así decirlo, ¿no? Pero ujú. siempre la historia es esta, yo me tengo que hacer cargo de todos, ¿no? Sí, De todos. exactamente. Sí, eso es como que también se habla en terapia grupal sobre la misión o los encargos, ¿no? O sea, a Mm, veces en las familias disfuncionales hay un lema y hay también un encargo, ¿no? me encargo. Y ese puede ser el encargo, ¿no? Tienes que cuidarnos Sí. a todos, o tú tienes que rescatar a la familia de la pobreza, o tú tienes que ser el exitoso, ¿no? Los contratos, ¿no? Que a veces inconscientes tienen con sus Sí. papás, de yo no voy a abandonarte como te abandonó mi padre, Ujú. ¿no? Exacto, ¿no? Yo no los voy a dejar. Y entonces terminan siendo padres de muchísimas personas eh, sin pues realmente tener que haber cubierto esa necesidad, ¿no? Claro, hasta de la pareja, ¿verdad? De la pareja también. O muchas veces ni siquiera quieren tener hijos porque ya fueron muy Ándale. paternales durante muchos años y no se dan cuenta realmente, Ujú. ¿no? Eso es otro caso que también he visto, como si ya se hubiera cubierto esa parte y cuando son grandes es como, no, yo hijos no, pero tienen como 20 hijos sin darse cuenta, ¿no? Porque Exactamente. ayudan a la mamá, a la abuelita, a la tía, a la hermana, a sus sobrinos, a todo el mundo, Sí, o cuando ya menos a tienen ellos sus propios mismos. hijos, ¿no? O cuando ya tienen sus propios hijos también no soltan a los demás, no pueden soltar a los otros, les da mucha culpa, ¿no? Como, si ya tengo mis hijos o mi familia y es como priorizarlos, pero no, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo y quiere rescatar a todos, ¿no? A pesar de que ya tiene sus propias obligaciones, también es como, y hay las peleas con la pareja, ¿no? Pero es que ¿por qué le diste tanto a tu hermano? ¿Por qué le prestaste esto? ¿Por qué le resolviste tal cosa a tu mamá y a ti, ¿no? Porque sí, hay una falta de límites también a veces incluso económicos y bueno, genera mucho conflicto también ya dentro de la, si es que tiene una familia, también porque no sabe, no puede desapegarse de las obligaciones que generó por tanto tiempo con su familia nuclear, ¿no? Y ahorita ya cuando tiene su propia familia, pues también hay como que un tema de falta de límites. Exacto, sí, totalmente, ni falta de límites. Sí, ese es un patrón muy, muy marcado aquí. ¿Qué otro notarías? Pues ya iríamos como que subiendo como de nivel, ¿no? Ya encontramos a las familias que son violentas física y emocionalmente, psicológicamente, las que etiquetan, las que gritan, las que golpean, o sea, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y las negligentes, que son aquellas que prácticamente tienen abandonados por completo en todas sus necesidades a los niños, a la violencia, o sea, todos los factores negativos están ahí. Ajá. Abandono, violencia, em, pues imaginemos a lo mejor abuso sexual. Ya estamos hablando de condiciones bastante deplorables, ¿no? En las que a veces crecen algunas personas. Y bueno, Sí, sí, otro nivel, ¿no? Que es cuando se genera el trauma, ¿no? Que ya vienen de entornos traumáticos que sí necesitan mucho apoyo para poder como resarcir un poco el daño que puede generar ese tipo de dinámicas familiares y que bueno, se habla ahora de trauma complejo, ¿no? Que el trauma complejo pues se desarrolla en este tipo de ambientes que son bastante nocivos, ¿no? sí, claro, no, ni hablar. Bueno, sí tienes razón, esas ya son como ligas mayores, pero también es muy común, ¿no? O sea, Sí, realmente claro. es lo más común que haya justamente algún grado, algún nivel de negligencia y que Ujú, haya maltrato, violencia, ¿no? Bajo estas creencias como de mientras más te maltrate, mejor vas a ser en la vida, como que ujú. mejor, más talentoso, más exitoso vas a ser, porque la vida es difícil, entonces si te trato bien, no vas a poder salir adelante. O sea, yo he notado eso en muchos pacientes, que sus padres Ujú, los han maltratado bajo esa premisa de es que exacto. lo hago porque te quiero, ¿no? Ujú. Realmente. Te maltrato porque te quiero.
Es una forma exacto. de querer un poco extraña, pero en su mente parece que hacía sentido, ¿no? Y bueno, el abuso sexual, ¿no? Que es en muchos casos es negligencia, en algunos casos no, porque en algunos casos, pues simplemente, aunque los padres estuvieron atentos todo el tiempo, Ujú. pasó. Y en algunos Sí, a veces casos pasa. sí fue como el padre no estaba o la madre no estaba nunca. Entonces Ujú. era lógico que eso podría pasar. Exactamente. Entonces, eso sería como que dentro de esta clasificación tratando de abordar como las cosas que solemos encontrarnos en terapia, las dinámicas, los discursos, las actitudes que a veces hay en este tipo de familias, tratamos de abarcar como lo más que se pueda, pero bueno, seguramente por ahí se nos ha ido alguna, ¿no? Pero en Sí, general, seguramente. Son muchísimas, ¿no? sí, Pero son muchísimas. creo que la familia, de hecho, es la base de nuestra mente. O sea, es lo que Total. determina cómo está construida nuestra mente y también determina cuánto vamos a tener que reconstruirla realmente en terapia y demás. ¿Cuál sería como, Híjole, cómo sí, podríamos ¿verdad? explicar, Moni, cómo estas dinámicas afectan a la vida de las personas que están involucradas, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas o sí, esos síntomas que vemos muy marcados en las personas que han vivido o conviven aún con una familia tóxica? Bueno, lo que yo he visto mucho es que hay un tema de autoconcepto, un mal autoconcepto, porque pues a lo mejor los etiquetaron mucho cuando eran niños, es que tú eres esto, tú eres diferente, tú siempre necesitas que te ayudemos, tú no puedes ser como tu hermano, ¿por qué no? Pues las comparaciones, ¿no? Mira, fulanito hace tal cosa, ¿por qué tú no? Tú puedes hacer más, ¿no? O sea, ¿por qué sacas 7 si tú tienes todo para estar, es lo único que haces, ¿no? Estudiar. Entonces, hay mucho como este tema del autoconcepto generalmente está bastante dañado. Ansiedad, pues claro, si no hay un buen autoconcepto, que yo digo que es la base de todo, si no hay un buen autoconcepto, ¿qué sucede? Que se genera mucha ansiedad. Es como esa lógica. Yo no confío suficientemente en mí, en que soy capaz, en mis habilidades, en que tengo ciertas virtudes o cualidades. Y eso que hace que siento que yo no puedo lidiar con el mundo, que el mundo es muy difícil, ¿no? Que yo no puedo, no tengo herramientas para poder enfrentar los problemas o las situaciones que se me vayan presentando en la vida. Ujú. Entonces, Mm, gente que tiene mucha ansiedad, mucho miedo miedo. y que les cuesta trabajo a veces como abrirse camino en la vida, en la socialización, en el mundo laboral, etcétera. Es cierto, sí, sí, sí. Como muy baja autoestima, un autoconcepto deficiente, ¿no? Totalmente de no soy capaz, no soy suficiente, no Ujú, merezco, no valgo. Es eh, pues como ujú. si prácticamente fueran personas totalmente defectuosas, ¿no? Que no sirven, Así que es. son inútiles, que no pueden. Entonces sí, hay un autoconcepto muy, muy deficiente, lo noto igual, ansiedad, depresión, ¿no? Adicciones, relaciones Sí, tóxicas, por supuesto, la ujú. réplica de la familia tóxica, ¿no? Como que también noto eso. Claro, que eso es lo que se ve. Sí, se ve mucho. De hecho, pues, es un tema que tiene que salir en terapia a fuerza. O sea, una persona llega a las sesiones y tú sabes que en algún punto va a salir esa raíz, ¿no? Y esa raíz siempre es la familia, la dinámica familiar, ¿no? Los discursos, el mensaje, el lema de la familia, la misión, ¿no? Todo eso va saliendo porque pues de ahí viene, o sea, es como nuestro punto de referencia, ¿no? Cuando llegamos al mundo, somos seres en cero, ¿no? O sea, no tenemos nada cognitivamente, entonces todo lo que vamos nosotros adquiriendo, pues es a partir del primer grupo, que el primer grupo en el que el ser humano se desarrolla es la familia. Entonces, el primer grupo es determinante para que la persona pueda adaptarse a todos los demás grupos que existen en la sociedad. Es verdad, es el punto de partida, ¿no? De Ujú, cómo vamos a desarrollarnos en los demás grupos en la sociedad, totalmente. Entonces,
Sí, la familia digo, es responsable y al mismo tiempo no, en el sentido de que no elegimos en dónde nacer y Ujú. ojalá cada ser humano tuviera eh, como el interés y la curiosidad suficiente como para decir, quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor padre o un mejor hijo, pero bueno, muchas veces esa curiosidad no la tienen todos los integrantes, la tienen solo una o dos integrantes y son los que salen adelante, ¿no? Los demás se quedan como en el mismo esquema realmente. ¿Qué piensas Sí, tú? sí pasa mucho esto. O sea, por ejemplo, hablábamos un poco de las figuras que a veces, o los personajes que a veces se ven, ¿no? Dentro de terapia grupal también se analiza como en qué lugar está la persona, ¿no? Que llega a la atención. Y pues sí, a veces es la oveja negra, pero yo les digo, hay que ser la oveja negra. La oveja negra es la que se libera de ese drama familiar, la que sale. Entonces, en cuántas familias, ¿no? Se llega a hablar de el primo tal, que no, pues que es un rebelde, que hizo lo que quiso, que es artista y todos somos médicos, ¿no? Entonces, siempre hay una posibilidad de emanciparse y de lograr como esa Ah, se fue tu audio, Moni. persona tiene Ahí está. que lograr. Siempre espérame, que te quedaste en siempre hay la posibilidad de emanciparse. Sí, siempre, o sea, siempre pueden emanciparse las personas, a pesar de que vivan en esta dinámica complicada, siempre hay posibilidad de primero autovalidarse, ¿no? Como decir, aquí lo vital es tener información, ¿no? Informarse y educarse, porque a partir de ahí del conocimiento, el conocimiento es poder. Entonces, si tú empiezas a educarte con respecto al tema, y empiezas a identificar, primero viene la aceptación, ¿no? O sea, identifica y en esa fase de los cambios, o sea, todo ser humano puede llegar a ese punto de cambiar su destino, su vida, ¿no? Su dirección, no quedarse preso en esa dinámica que no te hace bien. Siempre existe esta posibilidad de salir, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes tú lograr eso? Pues a través de la información, de conocerte, claro, siempre digo, la terapia es básica, ¿no? Para esto, porque pues ¿cómo puedes tú hacer esta, como este análisis de qué pasa en tu familia, en tu entorno, o de dónde vienen como todos los problemas que tú traes, ¿no? Que no siempre es toda la familia, o sea, sí, o sea, es la base, ¿no? Pero también hay otros temas que tienen que trabajar. Entonces, claro, ¿no? O sea, bueno, esto ya fue lo que pasó, como me formaron, pero ahora también yo como adulto responsable tengo que desactivar ciertas cosas y tengo que cambiar ciertas conductas y ciertos pensamientos. Entonces siempre la invitación va a ser, infórmate, lee, trata de buscar como contenidos al respecto para que tú seas consciente de identificar como las red flags, ¿no? Como les llaman, sí, o sea, como estas características, que creo que a lo mejor con lo que platicamos ahorita, mucha gente podría identificar alguna de estas dinámicas quizá en su historia. Y a partir de eso, ¿no? De conocer, de saber cuál es el problema, ujú, ya viene como esa aceptación, o sea, acepto que hay un problema, ¿no? Siguiente fase del cambio es tomar acciones. Ujú. Tomar acciones conforme al cambio que yo quiero tener. Entonces, si yo ya me di cuenta, se me abrieron los ojos y me di cuenta que vivo en una dinámica tóxica, ujú, dinámica familiar tóxica o disfuncional, y yo tengo todos estos problemas derivados de ello, pues ahora es aceptarlo. Sí, tengo un problema, tengo que resolverlo. Siguiente paso, tomar acciones para cambiarlo, ¿no? Y Exacto. es informarte más sobre el tema y definitivamente ir a terapia. Totalmente, totalmente, Moni. Ahí respondemos un poco, ¿no? ¿Cómo podrían romper las personas con estos patrones? Y me parece que sí, son buenas estrategias. Las personas deben, primero, notar si estás en constante malestar dentro de tu entorno familiar. Esa es la primer red flag, ¿no? De por qué me siento mal todo el tiempo, por qué me siento culpable. Si te Ujú. sentís culpable todo el tiempo es un síntoma
de una probable familia tóxica, ¿no? Si te sentís como exigido, agotado y sentís que perdés tu identidad, que no puedes ser vos Ujú. mismo, también es un síntoma, ¿no? De familia tóxica y entonces noto mi malestar y empiezo a tomar responsabilidad en ese malestar. Nadie más que uno mismo va a poder hacer el Ujú. trabajo que es necesario, ¿no? O sea, nadie más Claro. puede hacer las cosas que no sea uno mismo, entonces no esperes que tu familia cambie, que ellos dejen de ser así, que entiendan que necesitan respetarte, que entiendan que necesitan dejarte desarrollarte, no esperes que los demás entiendan nada, entiende tú mismo, ¿no? Porque quien tiene que Claro. entender es uno mismo y cambiar la forma de ver las cosas y empezar a hacer cambios, como bien lo estabas mencionando. Moni, ¿y qué consejos prácticos les podríamos dar a una persona que estuviera en una familia tóxica en lo que buscan la ayuda necesaria? Bueno, yo siempre les digo que leer siempre ayuda mucho, ¿no? Entonces les voy a recomendar 2 libros, uno que se llama Ya no seas codependiente, que creo que es uno de los básicos que a pesar de que han pasado muchos años, ¿no? Sigue siendo un libro bastante vigente. Este libro de Ya no seas codependiente fue el primero que sentó las bases para el tema de la codependencia, ¿no? Entonces, ese libro de Ya no seas codependiente de Melody Betty, creo que se llama, es un libro que es muy fácil de leer y que ahí van a poder también identificar muchas cosas. De hecho, viene como hasta un cuestionario, ¿no? Para ver qué tan codependiente eres, y que identifique ciertas cosas. Y vienen ahí como consejos prácticos, como empieza como a vivir acorde a tu deseo, empieza a validar tus propias emociones, empieza a aceptar que no eres tú responsable de la felicidad y estabilidad de nadie. Y bueno, ahí vienen como algunos consejos prácticos, me parece que es positivo. Y otro que se llama Desapegarse sin anestesia, que también es como de un psicólogo que es muy conocido, que es Walter Rizzo, que trata de muchos temas de apego, ¿no? Entonces, podría ser un comienzo para que tú tomes mayor conciencia de la problemática que hay, que aprendas a identificarlo y también que te ayuden a hacer más llevadera esta relación familiar, ¿no? Em, entonces, pues sí, informarse, ¿no? Entra como que en esa categoría de informarse, educarse sobre el tema y también tomar pequeñas acciones, que es empezar tú a poner límites. Ajá. Creo que eso es lo más importante desde ya, ¿no? Empezar así, esto no, y empezar tú a tolerar la culpa. Yo creo que eso es como de una de los pilares más importantes con estas dinámicas porque te tratan de arrastrar nuevamente, ¿no? Y tú te Hacer tienes las que resistir. cosas que son sanas con culpa, ¿no? Exacto, No importa que haya culpa, hazlas igual con culpa. exactamente. Eso que a veces mucha gente está indispuesto a vivir la experiencia, ¿no? Y entonces Sí. acá es como, tienes que saber que si pones límites, va a arder Troya, pero te tienes que aguantar, ¿no? Y te tienes Ujú. que seguir acorde a lo que tú quieres, ¿no? Y ponerte lo que tú quieres, vestirte como tú quieres, y nunca vas a poder evitar como la crítica, la desaprobación, ¿no? Entonces también aceptar que a veces hacer lo que uno quiere implica que los otros no van a estar de acuerdo, ujú, que no Exacto. lo van a aprobar. Y aún así, decir, bueno, renuncio a la aprobación de los otros, pero me gano a mí mismo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí, renunciar a la aprobación, que es difícil, ¿no? Y a esa necesidad de pertenencia, de necesito seguir perteneciendo a este núcleo, y Ujú. empezar a permitirle a los demás que toleren también la frustración que les va a causar que tú cambies de identidad, definitivamente, ¿no? Ese cambio de Exacto. identidad a los demás le va a hacer ruido y no por eso tienes que dejar de hacer lo que es sano para ti, ¿no? Como tú dices, va a arder Troya, totalmente. Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, eso sería pasos previos, ¿no? A ya entrar de lleno pues, reestructurar tu forma de pensar, reestructurar tus comportamientos, que eso es como
la magia de la terapia, eso es lo que realmente logra la terapia, porque a veces eres muy consciente, identificas, pones unos límites y todo, pero y luego todo el desastre que ya traes tú derivado de eso, ¿cómo lo arreglas, no? Pues hay que tener estrategias, ¿no? Y esas estrategias no las vas a obtener a veces en ningún lado. Simplemente son estrategias que son tan específicas y que están tan adaptadas a ti, que son cosas que se generan en terapia, ¿no? Y que a veces la gente, bueno, ya vengo de esta situación, pero yo no puedo dejar de ser codependiente con mi pareja, ¿no? Y aunque te informes todo lo que tú quieras, hay cosas que tienes que trabajar también. Sí, estoy de acuerdo contigo, Moni. Sí, y empezar justamente como tú lo dices, a tomar conciencia, a tolerar la incomodidad, tolerar el malestar. No es algo cómodo salir de una familia tóxica porque hay todo un sistema que te jala, ¿no? Ujú, A mantener los mismos patrones y por eso la terapia es el lugar seguro en donde tú puedes ir avanzando poco a poco, ¿no? Porque no es como tan fácil, pon límites. Sí, ese es ujú, el qué, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo lo hago en mi sí. contexto, en mi realidad, con mis condiciones, con mis características personales? Creo que esos son los retos más importantes y por eso pues sí, para todas las personas que tengan la oportunidad de asistir a terapia, pues que busquen ese apoyo, ¿no? Realmente. Sí, claro. La otra vez que hicimos otro video, me acuerdo que vi uno de los comentarios y decía alguien muy frustrada, ¿no? ¿Por qué siempre el consejo es ir a terapia? Como muy molesta, ¿no? Y yo así de, pues, obvio que sí. Pues claro que sí, ¿no? Quieres que algo, un remedio rápido, ¿no? Es que sí, como sociedad traemos un rollo así de que queremos la salida fácil, el producto Y yo milagroso. siempre les digo a todos mis pacientes, les digo, me encantaría que la mente operara de una manera tan inmediata y automática que Ujú, si tú escuchas un podcast, por ejemplo, dirías poner límites. Ah, sí, poner límites. Y mañana exacto. mismo lo empiezas a hacer y le pones límites a todo el mundo y entonces eres un ser independiente y ya no tienes codependencia. ¡Wow! Pero no. Increíble. Los Sí, ¿no? patrones son muy rígidos y muy intensos. Ay, Entonces, sí. medio pones un límite y al otro día ya regresaste otra vez a lo mismo. Y al Exacto. siguiente día medio pusiste otro y ya te dio la culpa y ya volviste, ¿no? Entonces, no es tan Ajá, fácil. Justamente la terapia es ese lugar y ese espacio en donde cada semana vas a estar avanzando un pasito más en tu problema, ¿no? O sea, exacto. ese es el objetivo. Por eso es Sí, el es un consejo. entrenamiento. Si no, los psicólogos seríamos ricos, ya seríamos millonarios. Imagínate, sí, como el Diríamos, brujo que hoy en te voy una, a dar una sesión que va a cambiar tu vida. sí, ¿no? Como los brujos que por cierto ya andan Ganaríamos facturando. dineral, ¿no? Sí, Sí, sería sí, increíble. sí, que es Las ya con sesiones esto ya. costarían un dineral, ¿no? Diríamos, porque lo que te voy a decir, cómo hoy te voy a ayudar, va a Ajá. cambiar tu vida por siempre. Pero no, Sí. es así. No, 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 no. Esto es como entrenar el glúteo, ¿no? O sea, si tú Exacto. quieres crecer el músculo, pues tienes que entrenar todos los días. Esto es constancia, ¿no? Es Y lo constancia. mismo, esto es constancia de estar entrenándote en flexibilizar estas ideas y generar otras, entrenar una nueva forma de pensar que sea más saludable para ti, ¿no? Y te permita ir acorde a tus metas, ¿no? A tus metas. Pero es esto, es un entrenamiento, estarle dando todo el tiempo, ¿no? Constantemente, pensando y repensando sobre el tema y aprendiendo como una nueva forma, una nueva gama de comportamientos también. Entonces, porque sí, ahorita que dices eso, es como si fuera la Matrix, ¿no? O sea, ya te meten un chip, ya sabes pilotear, ¿no? Así, Uy, ya sabes poner wow, sería límites. maravilloso. Sería maravilloso, imagínate, ¿no? Qué padre, nada más consigo el programa y ya con eso lo hago, ¿no? Y listo. Sí, Pero no, pero no. La verdad es que el cerebro es resistente. así Es es, resistente bastante. y lleva tiempo. O sea, no es Sí, algo que, o sea, los mismos psicólogos vivimos nuestras propias resistencias mentales y también quisiéramos que de la noche a la mañana nuestro cerebro sea otro, pero no se puede, no se sí, puede, ¿no? ¿no? El Así otro día es. escuchaba también una información de que tenemos adicción celular, o sea, las células Ujú, son, por así decirlo, como adictas a su propia programación y siempre ajá, buscan que su programación
sea la que se replica. No quieren programación nueva. Entonces, si estás acostumbrado al malestar, si estás acostumbrado a la familia tóxica, lo más Ujú. probable es que quieras relacionarte de esa manera, aunque te haga daño con los Exacto. demás, con las parejas, con los amigos, con el trabajo. O sea, entonces no es tan Ujú. fácil quitar esa información de nuestras células, de nuestro sistema, lleva tiempo, ¿no? Totalmente. Ujú. Bien, entonces llegamos al final del podcast, Moni, ¿o hay algo más Ujú. que quisieras agregar? No, yo creo que ya abarcamos como bastante. Creo que pudimos poner como los puntos que queríamos en este podcast, pero no sé si tú también tengas como una otra idea o alguna otra cosa para cerrar. Pues yo creo que, o sea, recapitulando un poco todo lo que dijimos, si estás sintiendo mucho malestar dentro de tu familia, ese es el primer síntoma de que estás en una familia tóxica, ¿no? Y Ujú. no es por, como, por así decirlo, como estigmatizar a tu familia y mi familia es tóxica, ¿no? Porque tu familia tampoco es consciente de eso, pero sí Ujú. es importante que sepas que no es normal vivir en malestar dentro de un sistema familiar. O sea, no es normal. Lo Así. normal es estar mayormente en un estado de armonía, de calma, de paz, de seguridad, ¿no? Tu familia no Claro. tiene que ser el lugar en donde reina el caos, donde reina la incertidumbre, el drama, el victimismo. Eso no es normal, Exacto. no es saludable, por así decirlo, porque normal, pues, quien Ujú. lo determina, no es saludable, no nos Ujú. hace bien y hay que salir de esto, ¿no? Entonces, si tenés malestar, ese es el primer Totalmente. síntoma de que hay que empezar a trabajarlo y bueno, empecemos a trabajarlo, ¿no? O sea, de manera consciente y si tenés la oportunidad de ir a un psicólogo, por supuesto que es lo más, es el camino más corto que puedes tener ante este problema, realmente. Claro. Así es. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio del podcast Adultos Conscientes. Y si les ha parecido útil, no olviden suscribirse y compartirlo con quienes crean que van a poder beneficiarse. Nos vemos prontito.